Bienvenidos a Entrevistas Cascabel. Tenemos el inmenso placer de contar con la presencia del doctor Armando Serrano, experto en derecho tributario, conocedor profundo de la materia y un observador del proceso tributario de nuestro país. Armando, gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, doctor, por invitarme. Siempre es un gusto estar aquí. Saludos a toda su maravillosa audiencia. Muy gentil, Armando. Armando, en los últimos meses el SRI ha emitido varias resoluciones sobre facturación electrónica, autorretención, utilización y aplicación de notas de crédito, cambios que han generado impacto. Se me pueden escapar algunos porque son tantos los que se han producido a nivel de regulaciones internas y disposiciones legales. Las más connotadas puede ser una de ellas la aplicación del IVA, por ejemplo, a productos de primera necesidad, productos alimenticios, etc. Estos cambios, ¿qué impactos cree usted que han generado a nivel popular, no a nivel de gran contribuyente? O quizás también, ¿qué piensa usted? Bueno, aprecio mucho que usted haya tenido la sensibilidad de mencionar que no es una sola actuación del Servicio de Rentas Internas, son muchas actuaciones. A partir del año de 1998, cuando se creó el Servicio de Rentas Internas con la Ley 42, se le dio una facultad especial. Acuérdese que el Servicio de Rentas Internas es una gota de agua similar a la SENAE, que antes se llamaba CAE, Corporación Aduanera Ecuatoriana, y fueron creados por la misma masa gris, en el mismo año, en la misma fecha, bajo las mismas condiciones. Por tanto, el Servicio de Rentas Internas tiene una potestad que es la de dictar normas, actos administrativos, erga omnes, de aplicación general, actos administrativos que lo denominan resoluciones de carácter general. Pero a pesar de ello, siguen siendo jerárquicamente muy inferiores dentro de la pirámide de Kelsen establecida por nuestra Constitución y no pueden determinar ciertas cosas. Entre otras, si bien tienen esta potestad de dar resoluciones de carácter administrativo, eso sirve solamente para temas operativos, pero no sirven para, de alguna u otra manera, cambiar elementos de determinación de obligación tributaria. Y claro, en ese camino de ir aumentando sus potestades, estos órganos de ejecución, entre los cuales se encuentra el Servicio de Rentas Internas, estos órganos de aplicación, resulta que han ido de alguna u otra manera avanzando y consideran que pueden cambiar ciertos elementos que son propios de una norma con jerarquía de ley. Y eso es lo que está ocurriendo. No hemos dicho nada frente a lo que este avance constante del Servicio de Rentas Internas, pero ahora ya observamos con mucha claridad que en casi todas estas resoluciones de carácter general existen elementos que no pueden ser cambiados con una norma de tan bajo nivel jerárquico jurídico. Es evidente que usted tiene toda la razón en lo que afirma. Tanto es así de que, por ejemplo, en el caso más controvertido que se dio ahora último, que es el tema de la aplicación del IVA sobre alimentos. En ese hecho concretamente, incluso según ciertas opiniones, se ha producido un quebrantamiento de norma expresa en la ley. ¿Es así? ¿Habría alguna afirmación errónea en ese sentido? Bueno, sí, yo simplemente quiero ratificar el contenido suyo inicial. Son varias resoluciones de carácter general que ha emitido el Servicio de Rentas Internas. Una, que hay muchas, pero vale enunciar brevemente un par, sobre los temas de servicios digitales. Ha regulado el tema de servicios digitales, ha regulado el tema del uso de las notas de crédito por parte de los sujetos pasivos y finalmente la que ha causado, para muestra, mayor escozor, mayor alarma a nivel nacional, es la vinculada con la de alimentos. IVA causado en alimentos. Entonces, tenemos el artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno que dice cuáles son los productos que sí pagan IVA y cuáles son los productos que están exentos de IVA. Y claro, hace una enumeración
y menciona entre ellos, por ejemplo, leche. Y lo que hace el Servicio de Rentas Internas es simplemente interpretar qué debe entenderse por leche. Dice pan. Entonces, lo que hace el Servicio de Rentas Internas en esta resolución de carácter general es interpretar qué debe entenderse por pan. Antes, leche era leche, todo lo que es leche. Y claro, la doctrina, las resoluciones, la jurisprudencia dice que se trata de productos que no han sido procesados, que no han sufrido cambios sustanciales, productos naturales. Pero entonces ahí la pregunta que hemos tenido siempre es, si tú refrigeras la leche, no, sigue siendo leche. Todos tenemos claro que sigue siendo leche. Pero si a la leche tú le quitas un poco algunos de los ingredientes, como la grasa, hay un exceso de grasa que tú le quitas y ahora resulta que es leche descremada. ¿Eso sigue siendo leche? Sí, sigue siendo leche. Hay gente que es muy sensible a la lactosa y claro, tú le quitas la lactosa y ahora es leche deslactosada. ¿Eso sigue siendo leche? El criterio que había anteriormente era sí, sigue siendo leche. Pero además, dice el Servicio de Rentas Internas, con ese ánimo de interpretación de una norma con jerarquía de ley, artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Además, se entenderá que no están exentas del IVA aquellas leches saborizadas a las que se les agregó un sabor. Ahora es sabor de frutilla, ahora es sabor de cereza, etcétera, etcétera. Entonces, ha hecho una segregación enorme de qué debe entenderse por leche y qué no debe entenderse por leche. Entonces, eso se llama ejercicio de potestad tributaria. ¿Hasta qué punto el ejercicio de la potestad tributaria da jurídicamente, escúcheme bien, jurídicamente la capacidad al SRI de realizar esa interpretación? Cuando se impone tributos, obligación de dar, para ser precisos, se requiere potestad tributaria, ejercicio de potestad tributaria. Y eso solamente lo puede otorgar una norma con jerarquía de ley. De hecho, la Constitución en el 225 dice que las autoridades solamente tendrán las potestades que le otorga la Constitución y la ley. Por tanto, no tiene más potestades una autoridad que la que les otorga la Constitución o la ley. En este caso, la ley le da al legislador la potestad de crear tributos y de la misma manera de quitar tributos, producir exoneraciones, de tal manera que el provocar una exoneración es un ejercicio de potestad tributaria. Entonces, si el Servicio de Rentas Internas en esta interpretación ingenua que está haciendo resulta que quita y pone tributos a unos o a otros productos, está haciendo ejercicio de potestad tributaria. Y eso es una atribución que definitivamente no la tiene el órgano de aplicación Servicio de Rentas Internas. El SRI no es sino un órgano de ejecución, un órgano de aplicación y no puede hacer otra cosa más que aplicar lo que el legislador le dice que puede aplicar, pero él no puede crear un tributo o exonerar una conducta o un producto de un tributo que está grabado. Eso es evidente y estamos ante muchos casos en los que el SRI se está pronunciando muy a favor de un tema o muy en contra de otro. Pero esa parte debería algún rato entrar en conocimiento de la Asamblea o bien sea de la Corte Constitucional. Sería interesante de que algunos organismos de defensa del ciudadano tomen ese camino. ¿Usted cree que podría ser? Bueno, quien sería el legitimado pasivo para iniciar alguna acción siempre es el afectado. Si a mí me graban con el 15% por comprar un litro de leche saborizada, yo podría ir ante el tribunal fiscal y obviamente iniciar una acción de impugnación por ese acto determinativo de obligación tributaria. Pero nadie demanda al Servicio de Rentas Internas por un litro de leche. No. Y aquí tenemos un problema procesal en Ecuador. En Ecuador no es posible reunir a un colectivo porque muchos miles de personas, de hecho los contribuyentes que están en la canasta básica
Somos muchísimos, miles. Y claro, podríamos esos miles reunirnos e iniciar una acción contra el Servicio de Rentas Internas, pero ese tipo de procesos no existen aquí en Ecuador. En los Estados Unidos sí existen. Usted en los Estados Unidos va y reúne a personas que han sido afectadas por una factura de energía eléctrica y son cientos de miles, y el abogado puede representar a esos cientos de miles y a cada uno le cobra $10. Pero la suma de ese colectivo le da una cifra suficiente para que sea interesante iniciar una pelea que va a durar 2, 3, 4 años. ¿La Defensoría del Pueblo estaría en capacidad de actuar? Debería ser posible. Pero, por ejemplo, en este caso concreto, quien salió a enfrentar el tema fue la Cámara de Industrias. El presidente de la Cámara de Industrias presentó un reclamo sobre 2 temas concretos. El uno sobre el pan y el otro sobre la leche. Y el Servicio de Rentas Internas ya ha emitido una resolución rectificando en esas 2 partes. En cuanto a la calificación del pan y en cuanto a la calificación de la leche. Hemos vuelto al estatus anterior. Pero sobre el resto, porque es toda una cantidad enorme de productos que están allí mencionados, son como cerca de 63 productos, no se ha dicho absolutamente nada. Y lo que hay que tratar de rescatar es que respecto de los otros temas que no han producido esta afectación social, porque esta afectación social se produce por 2 razones. La una, porque se toca la mesa del contribuyente. El pan y la leche están afectados, pero porque además esos productos forman parte de la canasta básica familiar. Eso lo compramos todos los días y produce una alarma que de un momento a otro nos cambien las circunstancias y todo sea distinto y más caro en estas condiciones que todo está tan complicado, tan difícil. Un tema, ahorita que usted habla del tema de la Cámara de Industrias, un tema que se ha indicado que afecta mucho tanto a las empresas industriales cuanto a las mercantiles, es el de las notas de crédito. Las notas de crédito que se emitían y que se las utilizaba para pagar de impuestos en su totalidad han sido limitadas al 60%. Esto es, a mí me emiten una nota de crédito por pago indebido de $5,000. Pero resulta que al rato en que la quiero aplicar para pagar mis impuestos, solamente me admiten pagar con esa nota de crédito el 60%. ¿Qué pasa con eso? ¿Es justo o no es justo? ¿Es legal? ¿Es ilegal? ¿Cómo es el asunto? Esa es la resolución general de carácter administrativo 0015 que ha sido emitida en días pasados. Y el propósito es regular el uso de las notas de crédito. Esto no sería la primera ocasión que ocurra. En años pasados esto ya ha ocurrido, pero obviamente cada día el Servicio de Rentas Internas va dando un pasito más allá de la línea. Y en esta ocasión ha hecho varias cosas. Lo más importante, para efectos de traerlo a la mesa de discusiones, es que le dice cómo el sujeto pasivo puede utilizar su nota de crédito. Si yo tengo una nota de crédito por $100, se supone que yo puedo usar todos esos $100 para extinguir cualquier obligación tributaria, hasta $100. Claro. Pero ahora, lo que dice el Servicio de Rentas Internas, a ver, Zambito, no, eso no es así. Tú puedes usar la nota de crédito en estas circunstancias y da un marco interpretativo de cómo debe de usar la nota de crédito, cuáles son las condiciones para usar la nota de crédito. Y uno de los elementos más ríspidos de toda la resolución es que limita al sujeto pasivo para que no pueda utilizar su nota de crédito sino hasta el 60%. Perdóneme, ¿y qué pasa con el 40% restante? Entonces resulta que yo tengo una nota de crédito por 100, puedo solamente usar 60 y con los otros 40, ¿qué hago? No sirven. ¿Puede el Servicio de Rentas Internas decirme eso? ¿Puede el Servicio de Rentas Internas impedirme que yo use el 40% restante para extinguir una obligación tributaria? Ahora, además, solamente se pueden extinguir obligaciones provenientes del Servicio de Rentas Internas, esto es, tributos internos. Antes se podía extinguir obligaciones inclusive provenientes del comercio exterior, es decir, obligaciones nacidas con la SENAE. Ahora ya no se puede. Ahora solamente puedo extinguir obligaciones de tributos internos, renta, IVA, impuestos a los consumos especiales. ¿Tengo una deuda con el municipio? No puedo. Esa es una limitante
que en mi opinión rebasa totalmente las potestades que tiene el Servicio de Rentas Internas. Él no puede, de alguna manera, limitarme. Dinero que es mío, yo lo puedo utilizar como yo crea que es conveniente o de acuerdo a mis necesidades. Estamos ante una actividad evidentemente profiscal, en donde todo se reduce a limitar las capacidades de beneficios a los contribuyentes. ¿Es así o no es así? Yo creo que va un poquito más allá, doctor. Yo creo que el tema va porque eso es liquidez para las empresas. Pero si ese disponible que tienen las empresas, yo se lo limito a un 60%, estoy impidiendo que haya liquidez en el mercado y eso va a provocar que los negocios de alguna u otra manera se contraigan, se limiten a ese 60% de esa capacidad económica que tienen los contribuyentes. Porque este no es el primer caso. Ya hemos mencionado nosotros con mucho énfasis aquel caso en el cual de alguna u otra manera se pone el impuesto a la renta a las personas jurídicas y esta persona jurídica tiene que pagar el 25% del impuesto a la renta. Pero además cuando reparta utilidades, reparta dividendos, resulta que se grava también al accionista, se grava también al partícipe con un monto muy fuerte que puede llegar hasta el máximo de lo que está previsto en la tabla del artículo 36 de la Ley de Régimen Tributario Interno, que habla de 37.5%, lo cual es duro, lo cual es terrible. De esa manera, si sumamos los dos porcentajes que tiene que pagar el accionista, pasamos el 50%, con lo cual estamos violando algunos principios básicos de no confiscatoriedad constitucionales. Por tanto, todas estas medidas de carácter tributario lo que hacen es restar liquidez al sector emprendedor, al sector privado, que necesita de efectivo para poder mover la economía de este país. Pero ¿cuál sería? A ver, Armando, hemos conversado algunas veces, incluso el tema que acabas de tocar, ya lo tocamos en una entrevista de hace algún tiempo, en donde llegamos a la conclusión de que había confiscatoriedad. Pero noto, en esta entrevista fue hace unos 6 o 7 meses, si no me equivoco, pero no hay nadie que salga a reclamar, Armando. ¿Qué pasa? ¿Le tienen miedo al Servicio de Rentas Internas? ¿Le tienen miedo al Estado? ¿Existe desinterés? ¿Existe quemeimportismo? ¿O hay mucha plata en el ambiente? Yo creo que reclamar públicamente tiene otros elementos que no son exclusivamente jurídicos. Tiene elementos políticos, tiene otro tipo de elementos que definitivamente se nos podría escapar a nosotros los abogados en nuestro análisis, ¿no? Pero de una u otra manera es claro que la mayor parte de las personas están esperando ser tocados para poder ejercer acciones de carácter privado. Y esas acciones de carácter privado, de alguna u otra manera, son las que les permiten ventilar esto en un plano más íntimo, más jurídico, más bilateral, en un proceso donde solamente hay efectos bilaterales entre el sujeto activo y el sujeto demandado, y claro, y no hay esa connotación pública de presentar acciones de inconstitucionalidad y cosas por el estilo. Parece que la tónica hoy no va por allí. Más bien eso está reservado para sectores de alguna u otra manera que tienen una connotación política de izquierda y claro, más bien los sectores de derecha como que prefieren actuar de otra manera. Teniendo un gobierno que aparentemente es de derecha, nos encontramos con que hay este embate del Servicio de Rentas Internas. ¿Podría interpretarse como que el gobierno de derecha está desesperado realmente por dinero para que tengan esta actitud del Servicio de Rentas Internas? Bueno, todas estas decisiones nacen del Servicio de Rentas Internas. Y el Servicio de Rentas Internas tiene como propósito hacer más eficaz su recaudación. Pero a veces en ese propósito como que exageran el tema. Yo siento, y más de un analista siente, que definitivamente este tipo de acciones no pueden venir sin el consentimiento del titular del Ejecutivo. Pero me suena tan
tan ríspido llegar a una conclusión como esa, que definitivamente tenemos que admitir con mucha facilidad que definitivamente esto es un criterio fiscalista del Servicio de Rentas Internas. Bueno, siempre el Servicio de Rentas Internas ha manejado una política fiscalista. Ha sido permanente esa lucha. Es un legado que le dejó Elsa de Mena. Sí, definitivamente. Yo no quiero dar por terminada esta intervención, doctor, sin hacer una brevísima mención de los impuestos digitales. Ya, eso es interesante. El tema de los impuestos digitales para nosotros ha sido algo que lo hemos reclamado, porque hemos visto muchísimo por los medios de comunicación que han crecido mucho las empresas de apuestas o de pronósticos, como se llaman ahora, ¿verdad? Entonces, ese crecimiento desbordado de las empresas digitales ha provocado no solamente en Ecuador y el crecimiento de las empresas digitales en el mundo en general, ha provocado una serie de movimientos, tanto así que la OCDE ha tomado varias decisiones sobre el tema, pero Ecuador ha tomado sus propias decisiones. Y hemos resuelto que definitivamente lo que se va a hacer es cobrar el 15% de IVA a los servicios digitales. Y eso tiene un razonamiento, eso tiene un tema muy claro. ¿Quién paga ese 15%? Los que siempre hemos pagado. Los sujetos pasivos que recibimos el servicio. Pagamos ese 15%, lo que hace la empresa prestadora del servicio digital es simplemente actuar como agente de retención o agente de percepción, dependiendo de la posición en que se encuentre respecto de esos impuestos. Pero el bolsillo del gran prestador del servicio digital no se ve afectado en el tema, no ha puesto absolutamente nada y ese percibe todos los ingresos íntegramente. Si nosotros pagamos $6 por el servicio de Spotify, que es un servicio digital, hay que agregarle el 15% que lo pago yo, pero la empresa Spotify que me brinda el servicio no paga un solo centavo, porque no hay un impuesto directo a ese ingreso que tiene la empresa de servicio digital. Yo creo que eso es algo que de alguna manera debemos tenerlo claro y no dejar de mencionarlo, porque claro, lo que se quiere es que la empresa digital que obtiene recursos de este destino, Ecuador, también contribuya con parte de los ingresos que percibe o recauda como consecuencia de su prestación de servicios. Pero ¿qué ocurre con el asunto del domicilio de esa empresa digital? Si esa empresa digital no está domiciliada en el Ecuador, ¿cómo va a generar el pago de la tributación? ¿Y cómo va a generar el pago de ese impuesto, por ejemplo, al valor agregado, si no tiene domicilio fiscal en el Ecuador? Bueno, ese es uno de los problemas de la tributación del futuro. Ese es uno de los problemas. Y no es el problema mayor. Hay problemas mayores de la tributación a futuro. El concepto del domicilio, el establecimiento permanente de un contribuyente, de un sujeto pasivo, esos eran conceptos acuñados en el siglo pasado que hoy se están revisando con mucha fuerza, porque si seguimos anclados a esos conceptos, que para que seas un sujeto pasivo sometido territorialmente al pago de impuestos aquí en el territorio ecuatoriano, tienes que estar radicado en el país. Eso ya no se usa. Eso ya es un concepto que no se usa. De hecho, la mayor parte de las empresas de aviación, por ejemplo, LATAM, sí tiene domicilios permanentes aquí. Tiene oficinas de venta. Seguramente no están registradas como LATAM, porque LATAM hace de alguna u otra manera su consolidación fuera del Ecuador. Avianca también está en esa Avianca forma. también, casi todas las empresas transnacionales que escogen un sitio en donde quieren hacer la consolidación de sus cuentas. Y claro, lo que llegan aquí a Ecuador es recogen pasajeros y se van, cargan combustible y se van. Pero hay un ingreso, y hay un ingreso muy fuerte, porque son miles de pasajeros diarios que se generan en el Ecuador. Yo quiero viajar a los... ¿Cómo se hace entonces en esos casos, Armando? Ya el domicilio no es un elemento para determinar dónde se generó el ingreso. ¿Está en la ley así considerado? Para los servicios digitales, sí,
pero todavía nos falta avanzar muchísimo en servicios ¿Cómo entonces como se estos de determina? aviación que no son digitales. Y ya, aviación que no es digital. Y el digital, el ejemplo que tú pusiste, Spotify. Spotify tiene su asiento, creo que en Suecia, si no me equivoco. ¿Cómo hace para tributar sobre lo generado y la utilidad que le genera el Ecuador? ¿Cómo cobra Spotify? A través de una tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito, claro. Por tanto, deberíamos decirle al intermediario financiero, llámese banco, llámese tarjeta de crédito, oye, ese niño también paga renta. Y por tanto tú también le retienes no solamente al que recibe la música de Spotify, sino además al que brinda el servicio de la música de Spotify, también le retienes por renta un valor X, 15, 20, 30, lo que fuera. ¿Y qué pasa si la tarjeta no es ecuatoriana? Buena pregunta. Por eso le decía que los problemas no son sencillos de la tributación del futuro. Hay problemas que son muy complicados. De hecho, por ejemplo, en ISD, Impuesto de Salida de Divisas, hay muchas personas que importan mercadería y no pagan con dólares que estuvieron en Ecuador. Ajá, así Paga con una tarjeta francesa, con una tarjeta inglesa, una tarjeta americana, y esos dólares jamás estuvieron en Ecuador. Entonces, se ha creado allí una presunción. Tú estás trayendo mercadería, se presume que vas a pagar esa mercadería. Declaras un valor de la mercadería, la pagaste con dólares que no estuvieron afuera, sí, pero pagas el impuesto de salida de divisas. Entonces, hay que recurrir al auxilio de estas presunciones para efectos de que se considere como causado el hecho generador del tributo. Definitivamente conversar contigo cada día es más reconfortante para el espíritu sobre el conocimiento académico. De ahí dista mucho de la aplicación del SRI de parte de la norma, ¿no? Lamentablemente es así. Si el SRI tomara en consideración a los que realmente saben la materia, diferente sería el camino. Gracias, doctor. Muchas gracias, Armando. Muchas gracias a ustedes por su bondad y esperamos algún día cumplir con el sueño de poder dar conferencias sobre o dar notas sobre lo que es realmente la aplicación del día a día en impuestos.